Para las familias que sufren, los ideales de esperanza, oportunidades, soluciones y una vida diferente algunas veces se ven muy lejos de la realidad. Levanta propone una solución alternativa a lo que hasta hoy se ha oído con relación a la familia, matrimonio e hijos azotados por la violencia doméstica. Hoy proponemos un camino más alto, uno que levanta a los caídos y oprimidos, dando voz a quienes no la tienen. Y ahora con ustedes, Levanta. Un saludo cordial a todas y a todos que nos escuchan, a mi estimado amigo Alonso, que siempre es un privilegio contar con tu presencia, con tus comentarios. Igualmente, es una alegría estar con vos una semana más y poder conversar sobre temas importantísimos, ¿verdad? Como los que hemos conversado un poco en estas semanas. Sí, y es que la semana pasada propusiste seguir con el tema de las raíces del enojo, porque se puso interesantísima la conversación, sí. ¿Verdad? Cosas puntuales, y creo que hoy podríamos empezar a hablar acerca del cómo responder bien al enojo, porque no es que podamos evitar el enojo, claro. Necesario, sí. Pero ya que forma parte de nuestra vida, pues la verdad es que sería muy bueno saber responder al enojo. Totalmente de acuerdo. Y el enojo, contrariamente como se piensa, no es algo estrictamente pecaminoso, ¿verdad? Sino que es algo dado por Dios para saber responder en ciertos momentos. Claro. Hace un par de semanas mi hija menor, con sus preguntas, ¿verdad? Con su teología, me pregunta que por qué, que si enojarse es malo. ¿Qué edad tiene tu hija? Tiene 10 años. Ah, bueno, ahí para ver el para marco. Poner en contexto. Pero después de un análisis que ella hizo, ¿verdad? No sé qué habrá visto, pensado, pero me pregunta si el enojo es malo. Papi, enojarse es malo, es pecado. Bueno, depende, ¿verdad? Si respondes mal, pues evidentemente que sí. Me dice, pero Jesús entró al templo y volcó las mesas de los cambistas. Y me dice, y me imagino las gallinas volando por todo lado y las palomas volando, ¿verdad? Y se enojó Jesús, me dice. Ok, dijiste 10 años. 10 años, okay. Exactamente, ¿verdad? Y usó la expresión las mesas de los cambistas, ¿verdad? Bueno. Y tiró todo, ¿verdad? Y bueno, ahí nos pusimos a hablar y ya explicándole, ¿verdad? Un poquito ese pasaje y estuvimos ahí hablando un buen rato. Pero lo importante es entender cómo responder bien al enojo. Ahora, también voy a sumar ese importante, lo que estás diciendo, qué importante es que un padre se tome el tiempo de explicarle a su hija cosas que para la hija son importantes y tener el tiempo, tener la manera de explicárselo, porque en otros programas hemos hablado de esto. Sí, claro. Imagínate que vos hubieras respondido de muchísimas otras maneras, de una manera rápida. Mira, eso es algo que no vas a entender ahora, ahí luego lo vas a entender, ¿ves? Pero bueno, quiero llamar la atención hacia eso que estás diciendo, que no fue el propósito de lo que quieres decir, claro. Pero es muy bueno señalar ese tiempo de padre e hija. A veces como pastores nos tomamos el tiempo para responder a un hermano de la iglesia o cualquier consulta, ¿verdad? Y también tendemos a veces a descuidar, como vos decís, ¿verdad? Nuestra propia familia. Es importante sí. que sepamos también caminar con ellos, ¿verdad? Aparte que es divertidísimo, sí. es un llamado irrevocable nuestro como padres, ¿verdad? Que es importante el primer ministerio. Exactamente, primer ministerio. No negociable. Innegociable, imposible. Jamás. Pero, mi hermano, recordanos, para entrar en el tema, aquellas raíces del enojo que hablamos el programa anterior. Ok. Comentamos y lo que propusimos fue que el enojo, como un síntoma, viene precedido por 3 cosas, y lo comentamos un poquito: el temor, el dolor y la frustración. Evitaremos mucha frustración cuando aceptemos que todas las cosas no deben ser siempre a nuestra manera. Esa es una muy buena frase. Sí, y de hecho eso es lo que nos frustra. Si empezamos a analizar el punto, queremos que todo se acomode a nuestro tiempo, a nuestra forma, a nuestro color, a nuestro sabor. Cuando esto no sucede, caemos en frustración. Exactamente, y me acuerdo, como decía en el programa anterior, y vos también lo decías, el enojo es algo con lo que vivimos todos los días, ¿verdad? Y un día yo estaba en una gasolinera, yo viví en Nicaragua varios años, y llegué a la gasolinera, me puse en fila, cuando me tocaba a mí llegó una moto, y sin ninguna consideración se puso delante mío, ¿verdad?
y comenzó a cargar gasolina. Y no lo hizo rápido, se quedó hablando con la persona que vendía y demás. Y en mi mente, yo me enojé muchísimo. Y dije, ¿cómo es posible? O sea, él no sabe que yo soy primero. No vio que yo estaba antes, no vio que había una fila. O sea, estaba frustrado. Frustradísimo, y eso me llevó al enojo. Que en un momento dice, no, yo tengo que decirle algo. Por la gracia de Dios me quedé pensando simplemente, ¿verdad? No le dije nada. Y comencé a pensar por qué esa reacción, la frustración de que alguien se metió en la fila, ¿verdad? Que tampoco tenemos que dejar, bueno, que todo el mundo nos pase por encima, pero a veces una buena reflexión vale la pena, ¿verdad? Así que dejé a esta persona y me puse a pensar, ¿y si no me vio? ¿Y si tiene un problema tan serio en su vida, si anda rápido, o si simplemente no le importó? O sea, yo estoy asumiendo el mismo rol de él, de yo ver primero por mí mismo. Exacto. Y aunque es algo que la urbanidad requiere, de respeto, el orden y demás, pero realmente dije, no, qué orgulloso. O sea, todo gira en torno a mi tiempo, a mi fila, etcétera, y la otra persona. Claro. Y a veces esas frustraciones nos llevan, ¿verdad?, a respuestas no controladas. Y de hecho, pasando, por ejemplo, este episodio, basta con salir de la bomba para seguirnos enfrentando con diferentes situaciones frustrantes de una sociedad que justamente, como bien vos decís, trata de estar organizada, trata de estar estructurada, pero sabemos que no es un producto acabado. Exacto. Entonces vamos a estar constantemente en pequeñas frustraciones, que imagínate que les pongamos la atención a cada una de ellas. Nuestra vida pasaría como pasa en muchísimas personas que parecieron que nacieron enojados ya. Sí, totalmente. Y como vos decías, salimos de ahí y enfrentamos otra y otra. ¿Qué pasa si no aprendemos a canalizar correctamente este enojo? Estas frustraciones, temores, se van a ir acumulando, ¿verdad? Y sea que respondamos de una forma explosiva o que haya una pasividad acumulada, al fin y al cabo estamos manejando mal algo que podría ser para bien, ¿verdad? Ahora, asumemos que esta persona llena de frustraciones llega a su casa. ¿Cómo va a llegar? ¿Qué es lo más probable? ¿Qué es lo más probable? Entonces va a descargar todo su enojo, toda su frustración hacia la persona con la que debiera sentarse y empezar a hablar de sus frustraciones para que en esa provisión de Dios entre dos personas se salga. Hay un tiempo de conversación, de descanso, de empezar como una válvula de escape constructiva. Mira lo que me pasó. Estaba en la bomba y un tipo aparentemente sin consideración llegó primero. Entonces ese tipo de conversaciones van bajando la frustración y evitan el enojo, evitan la ira y evitan la violencia. Y lamentablemente en muchos hogares este patrón se repite. El hombre con sus frustraciones no manejadas llega y la proyecta sobre su esposa la proyecta sobre sus hijos sobre la mascota del otro hermano, el hermano menor sobre la mascota y ahí va en esa cadena, ¿verdad? De entrar en estos conflictos. Así es. Vamos trasladando, como bien estás diciendo, es dejar de tener tan altas expectativas. Exacto, sí. Básicamente. Es una buena palabra, las expectativas. Sí. Ahora que conversamos, hay un texto en la Nueva Traducción Viviente, en la Biblia, y si lo leemos de la Nueva Traducción Viviente, es muy, muy interesante entender el enojo, porque la Biblia habla del enojo, ¿verdad? La Biblia no habla de temas diarios, cotidianos. Sí. Dice Efesios 4, 31 al 32, dice, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Yo creo que está muy claro, ¿verdad? Libérense de toda amargura, furia, enojo. Está clarísimo. Total. Porque esto no conduce a nada y se contrarresta con un sentido de amabilidad, con un sentido de perdón, con un sentido de diálogo. Bueno, pues es que yo creo que ya no está en una cuestión cognitiva de conocimiento, sino volitivo, de la voluntad. Correcto. Aquí es donde tenemos que aplicar ya la voluntad de creerle a la palabra de Dios, el consejo de la Escritura, y es para edificación de nosotros mismos y nuestras familias. Correcto. Y estos principios son los que van transformando nuestro pensamiento, de saber de que por el poder de la palabra de Dios y las verdades que enseña como esta,
hay una posibilidad de una transformación de mente. Exacto. Es decir, si antes respondía en esta manera, ahora puedo responder de esta otra por la capacidad que ya Dios me dio de responder de otra manera. Mira, permíteme hacerte una pregunta puntual. Sí. Sí, porque así al grano. Al punto de una vez. Al punto. Mira, ¿qué crees vos? ¿Cómo podemos darnos cuenta cuando estamos construyendo un enojo destructivo? Porque estamos hablando que el enojo es una emoción como todas puestas por el Señor. Pero vos qué pensás, ¿cuándo nosotros nos damos cuenta que estamos con un enojo destructivo? Como vos decías, el enojo es una emoción puesta por Dios, es vital para nuestra supervivencia, y creo que podríamos considerar que este enojo se torna destructivo cuando lleva a la venganza, cuando nos lleva a un actuar por nuestros medios, ¿verdad? Tomar justicia por nuestras manos. Procurar el mal en la otra persona. Procurar el mal, que sienta lo que yo mismo sentí. Ahí es cuando el mal se descarrila, ¿verdad? Perdón, cuando el enojo se descarrila y nos lleva a ser destructivos totalmente. La venganza, entonces. Creo que la venganza es estoy terrible. Absolutamente de acuerdo. Y de hecho, estaremos de acuerdo porque es algo que nosotros vivimos como seres tendientes a vivir independientemente de la voluntad del Señor. Y claro, me lleva a la historia que contaste de tu hija, de tu preciosa hija, pero es que Jesús se enojó. Sí, claro. Entonces estás dando una respuesta. Por supuesto que se enoja, pero no con un sentido de venganza contra aquellos que estaban pues haciendo lo que estaban haciendo en el templo, en el patio del templo, sino que estaba con un celo por la casa de Dios. Correcto. Y ahí hay una gran diferencia, ¿verdad? De que tenemos que valorar nuestro enojo, que es necesario, que nos protege, pero que no busque, como vos nos estás enseñando, la venganza como una, digamos, como un fin del enojo. Exactamente. Y también a veces en medio de estos enojos, ¿verdad? También entran terceros, ¿verdad? Ajá. Terceros que hablan, que como decimos popularmente, que echan carbón, ¿verdad? Sí. Y también es muy complicado cuando se involucra o nos involucramos nosotros, ¿verdad? La Biblia nos exhorta claramente a no provocar el enojo en otras personas. Uy, sí, eso hay un texto. Eso es vital. Es muy complicado cuando se dan estas cosas, ¿verdad? Sí. Hay un texto en Proverbios capítulo 20, versículo 2, dice: la furia del rey es como el rugido del león. Quien provoca su enojo pone en peligro su vida. Mira, esto es un tema muy delicado porque dentro de las medidas de protección en contra de la violencia doméstica, ¿cuántos casos, mi hermano, nos hemos dado cuenta que tal vez por este descuido, en absoluto es una justificación bajo ninguna circunstancia, pero quiero decir, cuando la mujer sabe que su pareja es una persona tendiente a la ira, a descontrolarse, imagínate lo que es estar provocando el enojo en una discusión, o por ejemplo que haya un tema muy delicado y que, por ejemplo, estén solos, sin un círculo alrededor de protección, y que la mujer provoque a ira o provoque a enojo a su compañero, de allí es donde se descontrola y hasta puede terminar en asesinato. Claro. Y recordamos que no es una justificación, ¿verdad? La violencia nunca es justificada bajo ningún medio, pero también entra la sabiduría y la inteligencia de saber qué y cuándo decir las cosas, ¿verdad? Sí, como estás diciendo, no es que se va a alegar por parte del agresor. Claro. Bueno, es que me hizo enojar, entonces yo la maté. Ah, perfecto, sí, claro. Está muy bien. No, totalmente. Claro que no estamos hablando de esto, pero como una medida de protección sabia. Es más, acabas de leer, la furia del rey es como el rugido del león. Quien provoca su enojo pone en peligro su vida. Apliquémosla a una generalidad. Claro. Quien provoca, inclusive en carretera, Alonso. Mira, a veces jugamos con fuego. Sí. Entre los conductores jugamos con fuego, provocamos al enojo a una persona y mira, dice la escritura, pone en peligro su vida. Es decir, no sabemos cómo reaccionará la otra persona descontroladamente, qué sacará del carro, cómo va a actuar, cuántas historias tenemos de personas que provocaron el enojo en otras personas en por cualquier cosita. Exacto. Mira, por cualquier cosa.
provocó el enojo y termina en un desenlace fatal. Sí, totalmente de acuerdo. Es un principio muy sabio, un proverbio lleno de sabiduría. Sí, sí. No provoquemos a ira a nadie porque no sabemos cómo responder. Hablando también de terceros, y hago aquí una mención nada más a lo que leí hace un tiempo, Lifeway en Estados Unidos hizo una encuesta sobre cómo responde la iglesia ante la violencia doméstica. Y hablaba de que los menos preparados, o dentro del gran porcentaje, que ellos mismos se declararon con falta de preparación, fue el liderazgo de iglesias, quiero decir, pastores y líderes no preparados. Y muchas veces el consejo fue errado. Y fue, no es para tanto, fue, que de hecho creo que lo comentamos en un programa, no es para tanto, vuelva a su casa, vaya ore, sujétese a su marido. Y son injerencias de terceros que son muy riesgosas también, por lo cual debemos cuidar qué consejo damos en caso de que tengamos esta oportunidad de ser acertados e inteligentes en cómo proceder. Qué bueno tu comentario, porque igual estás caminando con este proverbio 22, decirle a una mujer que fue agredida, por ejemplo, mira, como estás diciendo, no es para tanto, vaya con su esposo y traten de arreglar la situación, dice el proverbio, pone en peligro su vida. Exacto. Es decir, se está dando un consejo en contra del consejo bíblico. Exactamente. Por eso es que un principio de Levanta es primero la protección de la víctima. Totalmente. Sobre todo. Totalmente. Sí, como Levanta tenemos este principio en casos de violencia doméstica, el primer abordaje es una separación de la persona. Separación quiero decir un alejamiento físico, ¿verdad? No estoy hablando de divorcio ni nada por el estilo, sino que la víctima se distancie físicamente, vaya a un lugar seguro. Y me ha tocado hacerlo este año, inclusive a principio de año recibí una llamada donde acababa de suceder un hecho violento y yo le dije a la persona, toma a tus hijos y andate para otro lugar, ¿verdad? Y hubo después terceros, ¿verdad? Que pues no estuvieron muy de acuerdo en ese consejo, pero ante un riesgo de una agresión física que ya había habido ciertas antecedentes, lo primero es, antes de intervenir, sepárense, yo estaba lejos, sepárense, vaya para la casa a otro lugar, etcétera, y luego vamos a procurar conversar y tomar medidas. Qué bueno. Vamos, a salvaguardar primero la integridad física de la persona y conforme evolucione el caso, podríamos considerar eventualmente otros muchos aspectos, ¿verdad? Pero es muy importante priorizar la seguridad física, ¿verdad? De la víctima. Y en el caso del victimario, abordarlo sobre qué está produciendo su frustración, qué está produciendo su dolor, qué está produciendo su miedo. Sí. ¿Ves? Esas son las raíces. No es nada más de decir, mira, no te enojes, porque, mira, eso no sirve para mucho. Sí. Entonces, ¿cuántas veces nos ha pasado que más bien cuando nos dicen, no te enojes, tranquilo, es como el efecto contrario, ¿verdad? Es peor, sí. Cuando uno ya está con el foco puesto en algo, como que es echarle más carbón al fuego. Sí, tranquilo, no te enojes. Pero eso tranquilo. Peor. Peor la respuesta. Entonces, ¿por qué? Porque no se trata de abordarlo desde ese punto de vista. Sí. ¿Verdad? Pero bueno. Es muy interesante, antes de que finalicemos hoy, hablaba sobre las frustraciones. Y ahora que, mientras hablabas de esto, me acordé de un caso de la violencia. Este caso que te estoy comentando, se generó la violencia, la agresión del esposo hacia la esposa por una frustración laboral. O sea, venía acarreando frustraciones laborales y terminó en un acto de violencia contra su esposa. Entonces, qué importante lo que vos decías, ¿verdad? De saber manejar la frustración. Y en vez de sentarse y mira, estoy frustrado, estoy molesto, estoy aburrido, pasa esto en mi trabajo, pasa lo otro. Y la esposa, pues, como ayuda idónea, como hablábamos anteriormente, o como ese complemento de equipo maravilloso que somos. Sí. Entonces, mira, te entiendo, cómo te puedo ayudar, busquemos soluciones juntos, no va a llevar a un acto de violencia. Sí. Pero la frustración mal manejada es tremendamente dañina. Y qué importante tener esto que estás comentando, un tiempo de autorreflexión. Mira, porque lo que estás diciendo significa, por ejemplo, revisar qué me está frustrando. Mira, eso es un ejercicio necesario, importantísimo. Claro. No una vez al mes en un campamento. Estoy diciendo algo de cuando termina el día, porque cada día
tiene su propio afán. Correcto. ¿Qué me frustró hoy? ¿Qué me da temor hoy? ¿Qué me dio dolor hoy? Entonces nos vamos conociendo cómo nosotros vamos reaccionando equivocadamente a nuestras emociones. Nos vamos conociendo, ¿ves? Bajo el consejo de la Escritura. Y entonces podemos reflexionar. La reflexión nos lleva a pensar. Es tan importante pensar, Alonso. Es indispensable pensar un poquito, es tan importante. Pero bueno, llevemos a unas reflexiones finales de este maravilloso tema, ya para ir concluyendo este conversatorio que yo lo he disfrutado muchísimo. Sí, la verdad hemos aprendido muchísimo y es importante ponerlo sobre la mesa. Pensemos entonces que el enojo destructivo no es un mal menor. Sí, sí. Es necesario entenderlo y buscar las formas de erradicarlo en una relación matrimonial. Sí. Y de hecho, bueno, hablando de Proverbios 22, versículos 24 y 25, dice: no te hagas amigo de la gente irritable, ni te juntes con los que pierden los estribos con facilidad, porque aprenderás a ser como ellos y pondrás en peligro tu alma. Ve que otra vez se repite la advertencia del peligro. Claro. Peligra la vida del que se enoja y peligra el alma en quien pierde los estribos con facilidad. No, es clarísimo. Es clarísimo. Aquí estamos hablando del enojo destructivo, ¿verdad? Porque es que hay un enojo justificado. Exacto. Que es el que hablábamos al principio del programa. Marcos 3:5, por ejemplo, dice: entonces, mirándolos alrededor con enojo, y está hablando de la persona de Jesucristo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. O sea, Jesucristo dice, mirándolos alrededor con enojo. ¿Ves? Claro. Pero no es un enojo vengativo, como nos enseñaste. No es un enojo destructivo, sino es justificado. Es por la falta de fe. Claro. Por tantas cosas que podríamos aquí analizar. Y sus acciones fueron consecuentes con un enojo justificado. El enojo justificado no lleva acciones inconsistentes con esta justicia. Exacto. O sea, el esposo, lo que queremos decir, tiene la obligación de enojarse con su esposa o viceversa cuando el fin es la edificación de la otra persona. Y allí estamos hablando de un enojo justificado. Correcto. Una conducta que muchas veces se requiere del enojo, por ejemplo, de la esposa. Mira, quiero hablar con vos. Y no se está hablando tal vez de un tema donde se va a hablar de una manera muy gozosa. Se tiene que hablar de un tema delicado y que se manifieste ese enojo. Claro. Mira, estoy cansada de tal y tal y tal cosa porque está afectando nuestro matrimonio. Claro. ¿Ves? Entonces, ahí ese es un enojo necesario y justificado. Correcto. Pero no es, voy a dejarle de hablar y yo espero que sufra un montón y espero que sienta lo que yo estoy sintiendo. Perfecto. Es un enojo destructivo, vengativo. Y ese enojo justificado en esta conversación fuerte, en un buen sentido de la expresión, necesaria, va a llevar a una solución en pareja. Exacto. No va a llevar a la venganza de decir, ahora sí, como decimos, me saco el clavo con vos, exacto, te hago sufrir, ¿verdad? Y más bien llegamos juntos a una solución donde vamos a conversar del tema, a pedir perdón y comenzar a caminar en orden. Me acuerdo hace muchos años, por lo menos unos 10 o 12 años atrás, tenía un buen amigo de mi edad y éramos amigos, teníamos hijos en edades similares, solo tenía yo una hija en ese momento, y después de un par de años comenzaron problemas con su esposa, hablamos temas muy grandes, muy amplios para tocarlo. Pero al fin y al cabo, este matrimonio de personas creyentes que estaban en una iglesia, que parecían la pareja ideal, ¿verdad? Terminó en un divorcio. En el proceso del divorcio se separaron y una noche nos llama nuestra amiga y decía, mira, tengo mucha pena, pero no tengo que darles nada a comer a mis hijos. Un domingo en la noche. Bueno, entonces ahí nos movimos, atendimos el caso. Al día siguiente llamo yo a mi amigo y le digo, mira, ¿vos sabías que tus hijos no tienen que comer? Y me dice, sí, yo sé. Pero es que mi abogado me dijo que ella tiene que sentir el ácido de esta separación. Ahí me enojé, no sé si justificablemente. Es que es lo que estamos hablando. Claro. Por supuesto. Y le hablé muy fuertemente. Claro. Y le hice cosas, le dije, está bien, una cosa es tu relación con tu esposa, si vos vas a divorciarte, hacelo, pero tus hijos no tienen absolutamente nada que ver. Claro. Pero es una reacción
totalmente incoherente con cualquier cosa que podamos enfrentar. Inclusive estoy seguro que ese enojo tuyo fue controlado. O sea, me refiero a que, totalmente. o sea, me refiero que no le dijiste esto. Si lo tuvieras al frente, le estuviera dando 3 palos, claro, ¿verdad? Claro. O sea, en el sentido fue una que conversación fuerte, pues. Fuerte, sí, pero controlada. Claro. No se pasa, por ejemplo, a insultos, claro, a denigrar a la persona, etcétera, etcétera. Le está llamando la atención con enojo. Pero ¿cuál es el fin? El fin es que la persona se dé cuenta que el consejo que le dieron es pésimo. Claro. Que totalmente. No aplica, que no tiene ninguna justificación. Exactamente. Entonces, es un enojo justificado. Y no estaba llevando, el punto que quería ilustrar es que no estaba manejando mal el enojo y la frustración de su divorcio, afectando a sus hijos, teniendo acciones, ¿verdad? Como decíamos ahora, una actitud injustificable con responsabilidades que él había adquirido previamente. No, y mira, Alonso, sería ideal que este tipo de enojo justificado siempre se presentara en nuestra vida, pero no es así. O sea, nuestro enojo va a llevar siempre esos índices de irritabilidad, exasperación y amargura. Esa es nuestra realidad. Ahora, no podemos evitarlo, pero sí podemos evitar, ¿verdad? A menos que la Biblia esté ironizando, ¿verdad? En pedir algo que no podemos, sí podemos evitar el sacar de nuestros pensamientos ese tipo de enojo para que no perdure y forme raíces de amargura. Correcto. Totalmente de acuerdo. Vivimos con esa realidad y tenemos que irlo canalizando cada día. Y creo que para finalizar hoy podemos tocar, por decirlo de una manera, el versículo clásico sobre el enojo, ¿verdad? Efesios 4, 26 y 27, que Pablo enseña después de una transformación de la manera de pensar en los versículos 22 al 24. Él dice entonces, además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Quiero darle la vuelta para hablar de de este principio que la Biblia no está pidiendo algo que no hayamos sido capacitados para lograrlo. Correcto. Porque sería una gran ironía, vuelvo a decirlo. Démosle vuelta. Es más, con lo que le dice, además no pequen al dejar que el enojo los controle. Es decir, el enojo es posible controlarlo. Correcto. Porque si no la Biblia estaría ironizando nuestra condición humana. Exactamente. Luego, sí es posible no dejar que el sol se ponga, sí es posible, sin antes resolver un conflicto. Entonces, no es una cuestión de falta de capacidad, sino es de fe. Exactamente. Saber que Cristo lo logró por nosotros porque nosotros no podemos hacerlo. Cristo lo logra por nosotros. Correcto. Nos da un patrón de vida, por consiguiente un patrón de ética o de conducta, y es un patrón que lo vemos acá. No permitan que el sol, es decir, sí lo puedo permitir. Así es que si yo en Cristo permito esto, ¿dónde está el problema? No en mi capacidad. En la fe. En la fe. Totalmente. Algunos deciden dejar que el día se acabe y seguir enojados. Esa es una muy buena frase. Entonces, el resentimiento viene como consecuencia del temor, de la frustración, del dolor. Y se acaba el día, nos dormimos enojados, nos levantamos enojados, continúa el día enojado y ya van 2, 3, 4 días y es la dinámica que vos decías que es totalmente errado. Antes de acabar el día, si pecamos cuando nos enojamos, confesemos nuestro pecado al Señor e inmediatamente vayamos con nuestra esposa y decir, mira, ¿sabes qué? Perdón, me equivoqué. Y quiero solucionar conforme estamos capacitados los dos para solucionar nuestros conflictos, que son diarios y son verdaderos. Exacto. Pero ya tenemos la capacidad, como vos nos enseñabas, la capacidad de responder a someter el control a lo que ya Dios hizo por nosotros. Y qué fuerte, para terminar, qué fuerte como termina este versículo, Efesios 4, 26, 27, porque el enojo da lugar al diablo. Los que nos están escuchando, creyentes en Cristo, ¿queremos darle lugar al diablo en nuestro matrimonio? ¿Queremos vivir las consecuencias de lo que la Biblia nos está señalando acá? Es decir, eso es lo que queremos. ¿Qué sacamos de las tinieblas? ¿Qué sacamos de lo malo? ¿Qué sacamos de la permisividad del diablo en nuestras relaciones? Qué bueno se puede sacar de allí. Pero la llave está, como vos nos estás diciendo, en si lo decidimos o no lo decidimos.
sí estamos capacitados para resistir el enojo destructivo. Exactamente. En Cristo. Hemos sido capacitados en Cristo. Sí. Y esa es la clave para manejar el enojo. Correcto. Creo que podríamos seguir hablando mucho tiempo más, pero ya tenemos que irnos. Bueno, pero pasar el tiempo. Nos quedan más programas. Nos quedan más programas, totalmente y de acuerdo. sería lindo hablar de la paz que el mundo no da. Ok. Y que Cristo sí da. La paz que el mundo no da. No da. Buenísimo. Conversemos eso entonces en nuestro próximo capítulo. Que es la que generalmente se busca. Pero nos vemos la otra semana, mi hermano. Si Dios quiere, gracias por tu tiempo y por estar aquí. A vos. Nos vemos. Saludos. Nos vemos. Chao.